Dios les bendiga, amados hermanos. Un día más estoy aquí pues compartiendo un tema muy importante, un tema muy bonito, una porción más de la palabra. Como siempre se los he dicho, la palabra de Dios siempre nos trae cosas maravillosas para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestro diario vivir. Y el tema de hoy trata sobre la identidad del ministerio. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros perteneciendo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Ok, vamos al libro de Mateo capítulo 16, versículo 13. Agradecido con el Señor, pues estamos un día más, minuto a minuto con el Señor. Y dice Mateo 16, 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús se asombra porque otros decían que era Elías, otro Juan el Bautista, pero a Simón Pedro, el mismo Padre Celestial, le reveló la identidad del Hijo, quién era Jesucristo. Entonces el Señor le responde, Jesús se asombra de la respuesta de Pedro, y al revelarle Dios Padre a Pedro quién es Jesús, el Señor le dice cuál es su verdadera identidad. Ahora, cuando Dios Todopoderoso le revela a Pedro, a Simón Pedro, cuál es la identidad del Hijo, entonces viene el Señor y también le revela la identidad a Simón. Y el Señor le dice, no era Simón, que es alguien que solo tiene el oficio de oír, sino que su verdadera identidad era ser una roca. Ahora, dice aquí este escrito, el Señor le dice cuál es su verdadera identidad, y su verdadera identidad no era Simón, sino que era una roca, porque le dijo el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, no exactamente le dice a Pedro, Pedro, en ti, en Pedro, voy a edificar mi iglesia. No, el Señor trató de decirle a Pedro, sobre lo que has declarado, que soy yo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, sobre lo que has dicho, sobre lo que has declarado. Entonces, la Biblia es muy hermosa, amados hermanos, porque siempre nos enseña cosas buenas, cosas bonitas, cosas que a nuestro entendimiento no podemos entender. Nos dice la Escritura que nos dice el Padre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, este tema es muy importante porque nos va a enseñar quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y para dónde vamos. Ahora, nosotros tenemos una identidad en el ministerio, pero ¿en qué consiste la identidad dentro del ministerio? Ok, algo que nos caracteriza dentro de la identidad del ministerio es la libertad. Vamos a empezar por la libertad. En Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ok, las alas de las águilas significan el borde del manto. Eso es lo que significa alas de águila, borde de manto. Por eso Ruth se puso debajo de las alas de Booz, o sea, debajo del manto de Booz.
ella se ponía debajo del manto, pero lo primero que debe aprender en la identidad del ministerio es que nosotros debemos encontrar la libertad. Ok, y esa libertad, amado hermano, ¿es libertinaje o es libertad en Cristo? Vamos a explicar esto. Ser libres es lo más hermoso que uno puede vivir en el Evangelio. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios, aleluya. Ser libre, mi amado hermano, no es lo mismo que el libertinaje. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. No dice todo lo puedo en el mundo, dice todo lo puedo en Cristo. Como dando a entender que podemos hacer lo que queramos, pero también la palabra nos enseña acerca de la libertad y acerca del libertinaje. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, gloria a Dios. Lo primero que se busca para los que vienen al ministerio es que sean libres. Tener esa libertad para adorar al Padre, tener esa libertad, no pertenecer al mundo. Ahora, es sacarlos con alas de águila de Egipto. Ahora, entendamos una cosa. ¿Por qué dice es sacarlos con alas de águila de Egipto? Porque Egipto, a nuestro entendimiento, por medio de la escritura, nos trata de explicar que Egipto simboliza el mundo, que Egipto es el mundo. Ahora, para permanecer y pertenecer en la identidad del ministerio, dentro de la identidad del ministerio, tenemos que abandonar el viejo hombre, tenemos que abandonar el mundo, tenemos que salir de Egipto, dejar todos los vicios que tengamos, toda palabrerías obscenas, tenemos que dejar los amigos que pertenecen al mundo. O sea, si tienes amigos, si formas parte del ministerio, si formas ya parte de la identidad del ministerio, no puedes tener tus mismos amigos que pertenecen al mundo. Esto es que no les pueda predicar. No, claro que no. Les puedes predicar acerca del Señor. Pero si son amigos que no reconocen al Señor como su Dios y solo tú estás en la identidad del ministerio de Cristo, entonces tienes que abandonar esos amigos. Tienes que dejar a un lado el mundo. Este es el tema de minuto a minuto con el Señor. La identidad del ministerio. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Para dónde vamos? Dentro de esta hermosa palabra. Ahora, es bueno preguntarnos, ¿dónde están nuestros amigos? Porque si los amigos están en el mundo, nos va a costar ser libres. No vamos a ser fácilmente libres porque seguimos ligados al mundo. Tenemos amigos que tal vez te dicen, hey, vamos a ir a tomar un par de cervezas, vamos a ir a una disco, solo va a ser una vez. Con una vez no hace daño. O sea, te está arrastrando al mundo. Y si formas parte de la presencia del Señor, Dios te escogió y dio un ministerio en tus manos, tienes que abandonar Egipto, tienes que abandonar el mundo, porque si formas parte del mundo, no puedes pertenecer a la identidad del ministerio de Cristo Jesús. Ahora, para ser libres, lo importante es salir del mundo. La palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira qué delicado es esto. El mismo Señor lo ha dicho. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, lo está diciendo Santiago. Pero se lo está diciendo por la conexión que tuvo con el Espíritu Santo. Lo que Dios está diciendo es que si eres amigo del mundo, no puedes hacer mi amigo. No puedes ser mi amigo. Debemos saber que en Egipto no se puede hacer nada,
Por eso Faraón no quería dejar salir al pueblo a que le hiciera fiesta al Señor en el desierto. Tenemos que saber una cosa, en el desierto no todo es malo. ¿Por qué razón? El desierto no todo el tiempo es malo, pero mientras se está en Egipto, no se puede hacer fiesta. Pregúntese, ¿por qué Dios no les dijo que hicieran fiesta en Egipto? Es porque Dios los quería sacar de esa atmósfera de Egipto, de la atmósfera del mundo. Los quería sacar de allí para que pudieran hacerle fiesta, para que pudieran conocer lo que es la adoración. A ver, cuando uno pasa problemas en el desierto, por eso nos dice que no todo lo que pasa en el desierto es malo. ¿Por qué razón? Porque dentro de la debilidad, cuando hay debilidad, cuando estás quebrantado, tal vez estás pasando por problemas financieros, tal vez estás mal de salud, padeces algún tipo de enfermedad y sientes que no hay salida, sientes que nadie te apoya, porque tal vez no hay nadie que pueda ayudarte. Pero dice el Señor, yo puedo ayudarte, porque de la debilidad, dentro del quebranto, dentro de la tristeza, viene la reflexión, se enaltece, nace mi poder, dice el Señor. Entonces, no todo en Egipto es malo, porque cuando tú te quebrantas, empiezas a conocer cómo se tiene que adorar a Dios, cómo se le tiene que alabar al Señor, empiezas a conocer más íntimamente a Dios. Pero estando en Egipto, buscando las discotecas, amando los lugares donde hay bebidas alcohólicas, donde hay drogas, donde hay toda clase de apuestas y cosas así, no se puede encontrar la presencia de Dios, porque Dios no es amigo del mundo. Dios es amigo de aquel que está dispuesto a dejar el mundo atrás, tomar la cruz y seguir adelante. Ahora, en Hechos capítulo 16, versículo 31, dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Cristo, aleluya. Esta es la libertad que Dios quiere para nosotros al sacarnos de Egipto. Un punto importante de recordar es que cuando el pueblo salió de Egipto y llegaron al Mar Rojo, Moisés extendió sus brazos. El mar se abrió y el pueblo pudo salir libre de la opresión del faraón. El cruzar el Mar Rojo es figura del bautismo en agua, que es necesario para recibir la libertad en Dios. A ver, voy a poner un ejemplo muy rápido. Hay iglesias cuando dice la escritura, nos dice la palabra crear cánticos nuevos al Señor. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, también podemos hacerle canciones al Señor. No solo las que escuchas, no solo las que ya conoces, sino que pueden nacer de nuestro corazón y cantárselas a Dios. Pero hay iglesias cuando tú intentas hacer eso, ellos vienen y te dicen, no, aquí ya tenemos una cierta rutina, aquí ya tenemos lo que cantamos, aquí ya tenemos las alabanzas que cantamos, las adoraciones que le hacemos al Señor. Entonces ellos vienen y te privan de la libertad de adorar al Señor, mas se olvidan que la palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay libertad para adorar, hay libertad para hacer cánticos nuevos al Señor, hay libertad para cantarle, para decirle al Señor, Señor, yo quiero expresarme en un cántico nuevo con todo mi corazón para ti. Pero lastimosamente hay ministerios que no permiten así, no permiten esa conexión íntima con el Señor a los demás. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. No te canses de buscar la libertad. La libertad no es libertinaje. Vuelvo y repito, si formamos parte del ministerio de Cristo, de la identidad del ministerio de Cristo, no podemos amar el mundo. Si amas al mundo, te constituyes enemigo de Dios, nos dice la Escritura. No puedes vestirte como se visten las personas del mundo y ir a la iglesia.
un pie en la iglesia y un pie en el mundo. O sea, es difícil ser libres de esa manera, muy difícil. Ahora, segundo punto, ubicación. En Números 2:25, al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Cuando se ponía el tabernáculo de Moisés en el desierto, una parte del pueblo se ubicaba al norte, otros al sur, otros al este y otros al oeste. Como eran 12 tribus, se ubicaban 3 en cada punto. Nosotros debemos saber cuál es la diferencia entre posición y ubicación. De aquí surge la importancia de la ubicación para poder desarrollar su trabajo. En cada punto había un abanderado, y en ese caso la bandera del norte era la de la tribu de Dan. Y el norte significa lo oculto de Dios. El norte donde estaba esta bandera no es el norte cardinal, como nosotros conocemos, norte, sur, este y oeste, no eran esos, sino el norte divino de Dios, donde está la ciudad del gran rey, la ciudad de Sión. Cada bandera tenía diferentes figuras y la bandera de la tribu de Dan tenía la figura del águila. Algunas versiones de la Biblia hablan que era una bandera de juicio, pero no era un juicio de sentencia. No era un juicio que te decía ya no tienes opción, ya no tienes salvación. No era un juicio de sentencia. Ahora, sino que era un juicio que se refiere a tener criterios. Entonces, ser de la tribu de Dan es tener el criterio de Dios. Aleluya. Por eso es que usted puede ver que el nombre Daniel significa criterio de Dios. Punto número 3. Lo que se dice cobertura es uno de los 3 puntos que nos caracteriza dentro de la identidad del ministerio. Cobertura. En Deuteronomio 32:11 nos dice: como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó. Los llevó sobre su plumaje. Cuando vemos lo que el águila representa por medio de lo que hace, vemos que hay un ministerio que da cobertura. Mire qué hermosa esta palabra, hermano. Es un ministerio que da cobertura. El apóstol Pablo tenía la tarea, era hacer carpas. En Hechos lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18, 1 al 3. Ahora, Pedro tiraba redes, Lucas 5:5. Juan remendaba redes en Marcos 1:19. Pero Pablo lo que hacía era más que redes. Él ponía cubiertas. Pablo lo que hacía era más que redes. Él ponía cubiertas. Él lo que hacía era edificar. Lo que él hacía eran tiendas. Por eso el Señor lo toma y le dice: tú tienes ese don, Pablo, pero lo usarás para lo espiritual. Gloria a Cristo. Ahora, por ejemplo, Pedro, antes de venir a Jesús, era un pescador, pero Dios lo hace pescador de hombre. Conocemos esa historia. Y Pablo edifica tiendas, pero el Señor lo hace edificador de la iglesia. Voy a poner un ejemplo sencillo. Eres una persona llamada por Dios. Eres una persona que Dios eligió, porque nosotros no elegimos a Dios. El Señor nos elige a nosotros. Escrito está. Cuando el Señor pone ese deseo, ese anhelo, esa misión en tu vida, esa cobertura, ese ministerio de predicar su evangelio, de ir a donde quiera que sea, donde quiera que vayas, a hablar sobre buenas nuevas, tienes que ser de esos árboles que sus frutos se alcancen, que sus frutos sean alcanzables. ¿De qué te sirve a ti? ¿De qué me sirve a mí ser un gran predicador? Ser un gran predicador que me sepa toda la Biblia, que hable bonito, que hable hermoso, pero sea un árbol que el fruto sea inalcanzable. O sea, que los demás quieran comer de mi fruto, de lo que yo sé,
pero yo no permito hacerlo porque me creo más grande, me creo más alto, soy más alto. Entonces, como aquel es pequeño, ese no merece, ese no va a entender. No quiero que ese tenga más unción que yo. No, no tenemos que ser ese tipo de árboles. Árboles inalcanzables, que su fruto sea inalcanzable. Los frutos simbolizan la palabra de Dios, el alimento espiritual. Tenemos que ser de esos árboles que el fruto sea alcanzable para todos. Que todos los que vengan a buscarnos, a buscar palabra, nosotros tengamos palabra. Sencillo no es, lo entiendo. Fácil no es tampoco. También yo lo entiendo. Pecadores somos, lo entiendo, porque vivimos en esta carnalidad. Pero es hermoso porque nosotros los que vivimos en Cristo tenemos el perdón del Señor. Fuimos comprados por su sangre. Por eso toda aquella persona que venga a buscar palabra, a buscarte, para que tal vez quiera escuchar una palabra de edificación, una palabra que restaure, tienes que dar esa palabra. No seamos orgullosos. Hay un libro, hay un pasaje en la Biblia que habla sobre las 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas. 5 lograron llenar sus lámparas y las otras por necias no las llenaron y llegaron tarde. Entonces este pasaje bíblico nos da de entender dos cosas. Primer punto, que aquel que esté fuera de la presencia de Dios es difícil que llene sus lámparas. Las primeras 5 las llenaron porque obedecieron la voz de su Señor. Pero las otras 5 no pudieron porque eran tercas. No hicieron caso a la palabra. Se quedaron sin aceite. Pero hay otro punto que nos enseña esta enseñanza. Que si nosotros somos llenos de aceite, si nosotros, el Señor nos llena de aceite, ¿quiénes somos nosotros, mi amado hermano? Para negarle la cobertura al que también necesita. ¿Quiénes somos nosotros? Si estamos llenos, si nuestros frutos son alcanzables, ¿por qué vamos a negar que el cántaro de otro, que la vasija de otro sea llena de aceite también? No neguemos la palabra de Dios. No nos neguemos a predicarle al que necesita, porque dice la palabra, alégrate con el que se levante espiritualmente, con el que Dios levante espiritualmente. No le tengas envidia, no le tengas ese celo espiritual, porque Dios da para todos. Dios en su misericordia da unción para todos, mi amado hermano. Es lo precioso de mi Padre Celestial, que Él no mira raza, Él no mira tamaño, Él no mira color, Él no mira si tienes defecto o no tienes defecto. Él te llena igual. Y Él quiere que esa llenura tú la compartas con el que necesita. La palabra de Dios es tan hermosa, mi amado hermano. Eso es lo que nos da el punto. Eso es lo que nos hace ver que estamos bajo la identidad del ministerio de Cristo. Tenemos que buscar su palabra y no solamente buscarla, sino compartirla con los demás. No tengamos envidia, seamos de esos árboles que el fruto es alcanzable. No seamos de esos árboles grandes, altos, altivos, que solo porque son más grandes no quieren que otro coma de ese fruto. Seamos árboles que cualquiera que venga pueda tomar de nuestro fruto, del fruto que Dios nos da, que es su palabra. Esta es toda la palabra del día de hoy. Agradezco mucho que me hayan escuchado. Dios bendiga su vida, Dios bendiga a sus hijos, su empresa, sus trabajos. Dios bendiga su mente, su corazón, y que esta palabra en el nombre de Jesús haya entrado en corazones dispuestos a recibirla, dispuestos a escucharla, y en tierra fértil. Dios te bendiga y muchas gracias.